Muy buenas noches, los saludamos desde la Conferencia Episcopal de Colombia, es el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica. Soy el Padre Francisco Mejía Montoya, director de este departamento, y en nombre del señor presidente de la comisión, Monseñor Pedro Salamanca, hemos querido invitarlos durante todo este mes en los miércoles 3, 10, 17 y 24 para que nos encontremos a esta hora, 7 de la noche de Colombia, y poder hablar de catequesis. Recuerden que en este mes muchas de las jurisdicciones eclesiásticas de nuestro país celebran el 21 de agosto el Día del Catequista. Queremos llegar a ustedes por todas las redes y los canales digitales de la Conferencia Episcopal de Colombia, por el YouTube, por el Facebook y por el Twitter. Los invitamos para que compartan esta transmisión con sus catequistas, con sus amigos, con todos sus contactos, pero también que se puedan inscribir al canal. Normalmente estamos haciendo eventos, estamos haciendo talleres, formación que puede ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Hace 8 días tuvimos como invitado a Monseñor Octavio Ruiz Arenas y él pudo compartir con nosotros el nuevo directorio para la catequesis. Y precisamente allí nos hablaba de cómo este documento tan importante en este momento de la vida eclesial es una respuesta a los desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. Hoy queremos invitar al padre Manuel Jiménez. Él nos va a hablar desde la Arquidiócesis de Bogotá. Padre Manuel tiene un amplio recorrido en todo este tema de la pastoral catequética y es un sacerdote que ha hecho muchísimos aportes, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Le agradecemos su presencia, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, como les había dicho, pero también actualmente está haciendo una dirección del laboratorio de catequesis del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Dentro de 8 días los vamos a invitar para que también se conecten a esta hora, y desde Guadalajara nos va a acompañar María Elena Osegueda Juárez, hablándonos de las tareas de la catequesis. Y el 24 de agosto, desde la ciudad de Panamá, vamos a tener a la hermana Rosemary Castañeda hablándonos de la espiritualidad del catequista. Muchas gracias por conectarse. Les repito, por favor, compartan esta transmisión con todos sus contactos e inscríbanse también al canal de YouTube de la conferencia. Propuestas también les puedan llegar a ustedes y les sirvan como un insumo para su formación y para su tarea pastoral y evangelizadora en todas las jurisdicciones eclesiásticas donde ustedes se encuentran. Padre Manuel, muchísimas gracias por su presencia en esta noche y bienvenido. Adelante con su tema y con lo que nos va a presentar en esta noche. Les recuerdo, la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Buenas noches, Padre Francisco. Muy buenas noches a todos los participantes. Gracias por esta invitación a compartir con ustedes este tema en el cual miraremos qué es lo propio, qué es lo específico de la catequesis, o sea, cuál es lo propio de su naturaleza. Quizás en Colombia y en los países latinoamericanos es muy común ya hablar de iniciación cristiana. Y de hecho, con ocasión del
del Sínodo sobre la Nueva Evangelización, en los documentos de trabajo se reconocía que es una práctica ya consolidada en la Iglesia Universal. Y también para el caso nuestro latinoamericano, las conclusiones del documento de Aparecida, cuando se refiere a la catequesis, curiosamente el título que usa es Iniciación Cristiana. Vamos a darnos cuenta en esta reflexión que no son sinónimos catequesis e iniciación cristiana, sino que lo propio, lo específico de la catequesis es prestar un servicio a la iniciación cristiana, pero es un servicio que ella no presta sola, sino que es un servicio que presta conjuntamente con la liturgia y los sacramentos de iniciación y en la comunidad de fe, donde está naturalmente también el testimonio y el acompañamiento de esa misma comunidad. Entonces voy a valerme de una presentación para que desde ahí podamos todos seguir un poco el discurso y después entonces podamos abrir un espacio a diálogo, a preguntas y a un compartir. Naturalmente, en esta reflexión acudiremos a una serie de preguntas que tiene que ver con la catequesis, en relación a qué es catequesis, para qué hacemos catequesis, por qué hacemos catequesis y cómo hacemos la catequesis. Son preguntas todas ellas muy unidas, muy articuladas y sobre todo entendiendo que el cómo, que es quizás la mayor preocupación que tenemos todos, tiene que ser respuesta a un qué, a un por qué y a un para qué. Digamos que cuando pensamos la naturaleza de la catequesis como una acción de palabra al servicio de la iniciación cristiana, esta noche vamos sobre todo a trabajar esas tres preguntas más de fondo y más de sentido. Referentes de fondo, pero no siendo los únicos, para abordar la naturaleza de la catequesis y su especificidad, son los distintos directorios de catequesis que ha producido la Iglesia Universal, uno como consecuencia y muy próximo al Concilio Vaticano II, el segundo que fue del año 1997 y el tercer directorio que es ahora del año 2020. Naturalmente, detrás de cada uno de esos directorios sabemos nosotros que hay una riqueza amplia del magisterio de la Iglesia, exhortaciones de los papas, sínodos sobre la evangelización, sínodos sobre la catequesis, y también, particularmente en el último directorio, pues una gran referencia de diferentes conferencias episcopales que como consecuencia, resultado e impulso del segundo directorio para la catequesis se empezó a hablar más en la Iglesia de iniciación cristiana. Vamos a comenzar con un elemento que es ya consolidado en la Iglesia y es comprender que el término catequesis ha experimentado una evolución semántica durante estos siglos de vida y presencia de la Iglesia en el mundo, pero que se ha visto, digamos, como consolidado, especificado cada vez más en lo que aquello que le es propio, en el magisterio del posconcilio, y donde entran en juego sobre todo Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI, Catequesis Traende y Redentoris Missio de Juan Pablo II. Y particularmente los dos últimos directorios han mirado la comprensión de la catequesis a partir de ese magisterio. Por eso, para poder entender qué es catequesis, ese directorio del año 97, lo primero que nos pone a pensar en la primera parte de este documento es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, donde nos deja claro que para entender qué es catequesis,
tenemos que tener claridad acerca de un concepto que es el concepto de revelación, y a partir de allí entran otra serie de conceptos que son claves, como evangelización, como ministerio de la palabra, como palabra de Dios, evangelio, reino de Dios y muchos otros. Pero particularmente los dos fundamentales para llegar a descubrir nosotros qué es lo propio y más específico de la catequesis son revelación y evangelización. De hecho, los tres directorios coinciden en su estructura en lo siguiente: partir de un concepto de revelación, donde la Iglesia reconoce ese Dios que se ha manifestado en la historia y en la persona de su Hijo Jesucristo, y esa revelación que es anunciada, comunicada, transmitida a la humanidad a través de esa acción propia de la Iglesia, que es la evangelización. De esos dos conceptos brota lo que significa también la fe, y una acción propia de la evangelización, que es el ministerio de la palabra, que se conjuga con otros ministerios como el de servicio, el de la comunión y el de la liturgia. La catequesis, a partir de estos conceptos amplios, revelación, evangelización, fe y ministerio de la palabra, se comprende como una acción propia del ministerio de la palabra, junto con otras. Ahora miraremos cuáles son esas otras propias del ministerio de la palabra, y desde ahí entonces también aparece en qué consiste la acción del catequista y qué es la pedagogía de la fe y las distintas formas de realizar esta acción. Entonces ya los directorios parten de un principio fundamental, que es entender la revelación, la evangelización, como la vocación propia y específica de la Iglesia, pero también acudiendo al decreto ad gentes del Concilio Vaticano II y acudiendo a Redentoris Missio, nos muestran que la evangelización es un proceso rico, complejo y dinámico, donde hay una serie de acciones que se articulan, que se deben conjugar y que no se puede reducir a uno solo de esos elementos, pero también nos van a hablar de la gradualidad de ese proceso de evangelización, porque está al servicio de acompañar dos realidades. Primero, el desarrollo y el crecimiento propio de la conversión, pero también acompañar las situaciones humanas que no son iguales, ni únicas, ni uniformes frente al Evangelio y la propuesta cristiana, sino que también hay situaciones que tienen que ver más con lo misionero, otros más con lo del desarrollo y otros más con el crecimiento continuo. De hecho, siguiendo Gentes y Redentoris Missio, ya creo que ya todos conocemos un poco esa dinámica y gradualidad de la evangelización, donde en el primer cuadro aparece esa presencia de la Iglesia, el testimonio, el diálogo, el servicio y esa proclamación primera del Evangelio, llamando a la conversión. En un segundo momento encontramos allí ya ese momento iniciatorio, donde la comunidad inicia en la fe y en la vida cristiana mediante la catequesis y los sacramentos de iniciación a los que se convierten a Jesucristo. Entonces fijémonos que ya aquí, desde ad gentes, desde Redentoris Missio y de los distintos directorios, vamos descubriendo dónde está la catequesis. La catequesis la encontramos en ese segundo momento llamado iniciatorio, pero fijémonos que no está sola. Dice que la comunidad inicia en la fe mediante los sacramentos y la catequesis de iniciación, pero también aparece otro elemento importante, y es iniciación a aquellos que han dado esa respuesta primera de conversión a Jesucristo. Ahí nomás ya en este cuadro encontramos nosotros ya la especificidad de la catequesis, y es lo que vamos a ir desarrollando en este diálogo. Y aquellos que han sido iniciados
pasan a ese estado de vida permanente en la comunidad para crecer continuamente en la fe, en la vocación, en la misión, en el compromiso social y el testimonio mediante acciones de alimento continuo y de educación permanente. Esa primera acción se llama acción misionera, la segunda se llama acción de iniciación y la tercera se llama acción pastoral. Entonces, el dibujo intenta mostrar que una guarda relación con las otras, que el hecho de que deje de existir una o que sea frágil en la iglesia también va a implicar fragilidad o debilidad en la otra. Eso quiere decir que si no hay una adecuada acción misionera, no existirá una adecuada acción de iniciación y también por lo mismo tendremos una fragilidad comunitaria y de misión en la iglesia. En la medida en que existan las tres acciones articuladas, conjugadas y desarrolladas en su especificidad, ese dinamismo se hace vivo y se hace verdaderamente comunión y misión. Entonces, lo primero que quería mostrar es que la evangelización, la catequesis, entonces la encontramos en esa acción propia llamada iniciación. Lo segundo, en esos ministerios de la iglesia que sabemos nosotros, el social o de servicio, el litúrgico y el sacramental, el de la comunión y la comunidad y el de la palabra, naturalmente cuando hablamos de catequesis nos centramos particularmente en el ministerio de la palabra, en ese anuncio, en esa, como lo dice Evangelii Gaudium, pues no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina y la vida misma de Jesucristo. Y ese ministerio de la palabra también se realiza en formas y funciones diferenciadas. Es decir, que hay una forma del ministerio de la palabra propia a esa acción misionera. Hay una forma o función del ministerio de la palabra propia a la función de iniciación y hay otras formas y funciones del ministerio de la palabra propias al momento de educación permanente. Así rápidamente, la función de ministerio de la palabra que se encuentra en la acción misionera es la del primer anuncio, que tiene como propósito convocar, despertar y llamar a la fe. La función de palabra o el ministerio de la palabra propia de la iniciación cristiana es la catequesis y hay unas formas del ministerio de la palabra propias de la educación permanente, donde sobresale sobre todo la homilía o todas otras aquellas acciones que tienen que ver con la palabra para el crecimiento en la fe. Si nos remitimos a la función de iniciación, fijémonos que vuelve y dice que la catequesis sí, pero no sola. Cuando dice, aquel que movido por la gracia decide seguir a Jesucristo, es introducido en la vía de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. La Iglesia realiza esta función fundamentalmente por medio de la catequesis en íntima relación con los sacramentos de la iniciación, tanto si van a ser recibidos en ese catecumenado de adultos o como si ya se han recibido en la práctica del bautismo de niños. Entonces fijémonos que ya encontramos que la catequesis sí la tenemos que ubicar y encontrar su especificidad en la función de iniciación, pero fijémonos que no está sola. Precisamente el hecho de que la miremos sola es que tenemos una catequesis también solo de instrucción, solo de enseñanza, solo de curso. Fijémonos todo lo que se pone en juego. Primero, la respuesta de la persona, aquel que movido por la gracia decide seguir a Jesucristo. Segundo, la comunidad, que es la que realiza esta acción de iniciación, la que acoja a aquellas personas que han dado esa respuesta de conversión. Tercero, la catequesis. Y cuarto, los sacramentos. Entonces, la catequesis es esa función del ministerio de la palabra que en la etapa de acción de iniciación, junto con los sacramentos, la vía de la comunidad, la respuesta de la persona a ese don de Dios, acompaña ese momento iniciatorio.
Si este esquema nos ayuda un poquito a revisar eso que dijimos desde el directorio, entonces fijémonos que en la etapa de acción pastoral, que es ese momento de la comunidad, esa comunidad viva, misionera, o como lo dice el Papa Francisco en salida, sale e invita a otros a seguir a la persona de Jesús, o hace presencia, o da testimonio, o entra en diálogo, y tiene una acción del ministerio de la palabra en la etapa misionera, que es la del primer anuncio. Quienes acogen esa propuesta y la hacen suya, dan una respuesta de conversión, la comunidad los acompaña en ese catecumenado de iniciación o en la inspiración catecumenal de la catequesis. Entonces, la acción de palabra propia de la función de iniciación es la catequesis. Aquí solamente estamos señalando en este cuadro aquellas acciones de palabra, pero ya dijimos antes que en la iniciación entran en juego los sacramentos de iniciación, toda una liturgia propia catecumenal, la vía de la comunidad y la respuesta de la persona a la acogida al don de Dios. Y entonces encontramos una pastoral misionera, una pastoral de iniciación cristiana, donde ahí está ubicada la catequesis, y una pastoral de la comunión y de la comunidad. Entonces ya van entendiendo todos mejor por qué el título de este conversatorio de hoy, la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Y también entendemos que no son sinónimos, porque la iniciación cristiana implica sacramentos, liturgia catecumenal, comunidad, testimonio y respuesta de la persona de acogida, de conversión al don de Dios. Aquí simplemente es como volver a insistir en lo mismo, en la acción misionera. Entonces acompaña los momentos iniciales de esa conversión primera con esa acción de primer anuncio. La catequesis en la etapa iniciatoria junto con los sacramentos, la comunidad, la respuesta, acompaña ese momento de desarrollo gradual donde esa primera conversión se va estructurando, se va consolidando, se va arraigando en la persona y en la persona que ha dado la respuesta en la comunidad, en orden a que llegue a una profesión de fe madura, viva, operante y auténtica, y quien ha vivido la iniciación se vincula a la vida de la comunidad, a una acción de crecimiento permanente, en acciones de educación permanente en la fe. Por eso, ese numeral del Directorio General de Catequesis del año 97, los números 63 y 64, creo que es donde mejor se define la naturaleza, la especificidad, lo propio de la catequesis. El mismo título dice la catequesis, momento esencial del proceso de evangelización, y allí como que encontramos conjugado este asunto. Entonces, fijémonos, acudiendo a catequesis tradende, nos recuerda esa dinamicidad, riqueza, complejidad y dinámica en sus momentos de la evangelización, a los cuales ya hicimos referencia, a ese momento misionero, iniciático y pastoral. Y dice, la catequesis es uno de esos momentos y cuán señalado en el proceso total de la evangelización. Es decir, no lo es todo, pero sí es un momento muy importante. Y también dice, hay acciones que preparan a la catequesis y hay acciones que emanan de ella. Aquella que prepara ese momento misionero de anuncio y de acogida y de conversión, y las que emanan de ella es todo relacionado con la vida de la comunidad. Y entonces, fijémonos cómo define allí. El momento de la catequesis es el que corresponde al periodo en que se estructura la conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esa primera adhesión. Eso quiere decir que para que haya iniciación cristiana y la catequesis pueda cumplir su tarea desde el ministerio de la palabra en ella, tiene que haberse dado esa primera conversión, esa primera adhesión, para que pueda entonces, en esa articulación de la catequesis con todas las demás acciones iniciatorias, una consolidación, una estructuración de esa primera adhesión. Por eso dice que los convertidos, mediante una enseñanza y un aprendizaje convenientemente prolongado de toda la vida cristiana, son iniciados en el misterio de la salvación
y en el estilo propio del Evangelio. Se trata en efecto de iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Ahí está condensado en esa frase, casi como que lo propio específico de la catequesis, y por eso dice después, la catequesis, al realizar con diferentes formas esta función de iniciación del ministerio de la palabra, lo que hace es poner los cimientos del edificio de la fe. Es decir, ya la persona que como consecuencia del primer anuncio ha abierto su corazón a la gracia, ha abierto su corazón a la acción del Espíritu para dar esa respuesta de propósito de ser discípulo, el momento iniciatorio es el momento en que lo genera, le da las bases, los cimientos, para que después pueda vivir toda su vida como discípulo de Jesús. Y por eso dice que otras funciones del ministerio de la palabra irán construyendo después las diversas plantas de ese mismo edificio. Y termina estos numerales diciendo, la catequesis de iniciación, fijémonos, es así el eslabón necesario entre la acción misionera que llama a la fe y la acción pastoral que la alimenta constantemente. Y no es por tanto una acción facultativa, sino una acción básica y fundamental en la construcción tanto de la personalidad del discípulo como de la comunidad. Fijémonos que es esa acción que sirve de bisagra, de enlace entre la parte misionera y la parte de la vida de la comunidad, es una acción fundamental. Eso quiere decir que si no existe una buena iniciación y no hay una buena catequesis en la iniciación, todo el edificio de la vida cristiana se derrumba. No tendríamos ni discípulos con personalidad, ni comunidades con personalidad. Y eso explica en parte las deficiencias nuestras en la evangelización, porque adolecemos no solamente de una adecuada acción misionera, sino que también adolecemos de una adecuada y correcta iniciación y una buena comprensión de lo propio de la catequesis en ella junto con los demás sacramentos. Y entonces, desde aquí uno puede llegar a decir que esa condición de cantidad de bautizados que no son discípulos, que no tienen personalidad de fe y de comunidades frágiles, se explican a partir del concepto. Esos numerales 63 y 64 del directorio del 97, entonces digo yo que ahí muestran lo específico y lo propio de la evangelización, y por eso va a seguir diciendo la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, pero no solo. Vean lo que dice, los que se han convertido a Jesucristo y han sido educados por la catequesis al recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces fijémonos que es catequesis junto con liturgia, sacramentos en la comunidad, pero acompañando a esas personas que han dado esa primera conversión. Y luego dice, la catequesis es así el elemento fundamental de la iniciación cristiana y está estrechamente vinculadas a los sacramentos de iniciación, particularmente de el bautismo. Y el propósito termina por allá diciendo, la finalidad de la acción catequética consiste precisamente en esto, en propiciar una viva, explícita y operante profesión de fe. Perdón, me devuelvo a esta imagen. Entonces, fijémonos. ¿Cuándo comienza la iniciación cristiana? Cuando se ha dado esa primera conversión. Por eso, el gráfico intenta mostrar que el punto de arranque, el punto de partida para la iniciación cristiana y el servicio que la catequesis presta en ella es que se haya dado esa primera conversión. Y el punto de llegada es esa profesión de fe viva, explícita, madura y operante. El punto de partida es como esa opción fundamental, esa opción de base, donde ya, aunque la persona no tenga todo el recorrido en una comunidad, ni tenga todos los anuncios querigmáticos, ni tenga toda la realidad sacramental en él, ni toda la gracia que brota de los sacramentos, ya en esa opción está contenido pues todo el cristianismo. Pero hay que madurar esa conversión. Hay que acompañar esa conversión primera, hay que estructurarla, hay que fundarla, hay que arraigarla
para que llegue a ser una verdadera profesión de fe. Entonces el punto de partida no es la profesión explícita, madura, operante, sino el punto de partida es esa primera conversión. Por eso la catequesis no es una acción de educación permanente, sino es más bien una acción más centrada en lo misionero, porque acompaña más el nacimiento de la fe, donde esa fe va rotando, acoge ese nacimiento, lo va estructurando, lo va madurando para que llegue a la profesión de fe, y ahí sí pasa entonces a la vida de la comunidad. Subrayo esto porque necesitamos un cambio de concepción y de práctica en Colombia y quizás en todos los países latinoamericanos, donde nosotros pensamos que la catequesis es una acción de educación permanente y estamos acompañando ya personas que tienen una profesión de fe madura, viva, y que están creciendo continuamente en la vida de la comunidad. Por eso la catequesis la volvemos tanto instrucción, tanto enseñanza, porque casi como que con eso bastaría. Si la gente ya es cristiana y ya está ahí, pues bastaría con una breve y corta instrucción para que, y ahí comenzamos ya, digamos, los equívocos también prácticos. Entonces, si pensamos la catequesis como una acción de palabra al servicio de la iniciación cristiana, de ahí la invitación a entender qué es eso de la iniciación cristiana y comprender ahí qué es lo propio de la catequesis al interior de la iniciación cristiana. Entonces, solamente reduciendo así muy fácil, muy rápido, porque habría muchas cosas, como que los componentes fundamentales de la iniciación cristiana, primero es que es un don de Dios, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos convoca, es Dios quien nos transforma, es Dios quien nos hace hijos, el Dios quien nos salva en la persona de Jesús. Pero ese don de Dios, esa llamada de Dios, pide una respuesta de conversión en libertad del ser humano, trátese de quien se trate, sea un niño, sea un adulto, quien sea. Y ese encuentro, esa acogida humana en libertad a la gracia, al don, esa apertura a la acción del Espíritu de Dios en cada corazón y en la comunidad, pues se da gracias a la mediación de la Iglesia. Por eso se dice que la comunidad cristiana es el lugar, la meta de la iniciación cristiana. Aquí simplemente traigo una pequeña reflexión de un documento de la Conferencia Episcopal Española. Es de los primeros documentos que comenzaron a pensar más la iniciación cristiana y la catequesis en ella, muy recién elaborado el directorio del año 97. Simplemente allí bastaría para recuperar un poco lo que dije en torno a esos elementos distintos de la iniciación cristiana, pero aquí no me detengo. Me interesa detenerme en estos otros. En el año 2014, la misma Conferencia Episcopal Española sacó este documento que es bien interesante, que se llama Custodiar, Alimentar y Promover la Memoria de Jesucristo. Y allí habla de 3 dimensiones que han de caminar juntas y correlacionadas en la iniciación cristiana. Fijémonos cómo las llama: la dimensión catequética, la dimensión sacramental y la dimensión espiritual. Entonces, todas las 3. Entonces, fijémonos, la catequesis es una acción que está al servicio de la iniciación cristiana junto con lo litúrgico sacramental en la comunidad, pero al servicio de algo espiritual. Lo espiritual puede recibir varios nombres: ese camino de conversión, esa experiencia de encuentro con Jesucristo, también esa experiencia de Dios. Entonces, la dimensión catequética, litúrgica sacramental en la vida de la comunidad están al servicio de un proceso interior, de un proceso espiritual, de un proceso de conversión. Por eso el directorio del 97 va a hablar que está al servicio de estructurar, fundamentar, colocar las bases de esa primera conversión para que esa conversión se madure, se consolide, se arraigue y se llegue a la profesión de fe. Está más al servicio de esa dimensión espiritual. De hecho, ese documento nos va a decir que se requiere que pongamos la dimensión espiritual en el centro, donde se fundamenta, fijémonos, el proceso de conversión
de encuentro y de adhesión a Jesucristo. Y entonces, tanto la dimensión catequística como la dimensión sacramental están al servicio de esa conversión. Fijémonos lo que dice allí rápidamente. Más aún, dadas las circunstancias actuales desde el punto de vista sociocultural y religioso, podemos decir que las dos primeras, más allá de todo automatismo, están al servicio de la dimensión espiritual, donde se fundamenta el proceso de conversión, el encuentro y la adhesión a Jesucristo. Bautismo, catequesis y confesión de fe se reclaman mutuamente. Mediante los sacramentos de iniciación, el ser humano es vinculado a Cristo y asimilado a Él. Y mediante la catequesis que precede, acompaña o sigue a la celebración de los sacramentos, el catecuzando descubre a Dios y se integra a Él, alcanza el conocimiento del misterio de la salvación y afianza su compromiso personal de respuesta a Dios y de cambio progresivo de mentalidad y de costumbres y fundamenta su vida de fe. Y ahí sigue después diciendo, entonces fijémonos toda esa realidad propia del encuentro con Jesús. Lo que está diciendo ese documento es algo que está en el directorio de catequesis cuando dice que la pedagogía de Dios es la fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Y dice que la catequesis se inspira radicalmente en esa pedagogía de Dios porque es una pedagogía que se inserta y sirve al diálogo de salvación entre Dios y la persona. Entonces, el diálogo de salvación es ese diálogo espiritual de encuentro, de experiencia que se da en el espíritu entre Dios y la persona. Y las mediaciones de salvación son aquellas que pone la comunidad para favorecer, facilitar, llevar a ese diálogo. Podríamos decir entonces que el diálogo de salvación en lo espiritual y las mediaciones son la catequesis, la liturgia, los sacramentos y la comunidad. Es lo que nosotros entonces a nivel de práctica, iluminados en estas concepciones, tenemos que ir transitando para un cambio. Digamos que en la cristiandad pusimos en el centro esa dimensión sacramental y desapareció, se invisibilizó esa dimensión espiritual porque se daba por supuesta. Bastaba por nacer en alguno de nuestros países, en algunas de nuestras ciudades, en algunas de nuestras poblaciones y ya ser cristiano. No había que hacer nada para acompañar esa conversión. Ya será cristiano porque todo el contexto era como de un catecumenado social. En ese caso, la iniciación cristiana, fijémonos cómo se desfigura la relación entre catequesis y sacramentos. Dice, la iniciación cristiana se reduce a la mera recepción de los sacramentos y introducido en el mejor de los casos por una breve catequesis doctrinal que prepara después a su celebración. En el posconcilio le hemos puesto más énfasis a la dimensión catequística, la dimensión espiritual sigue un poco oculta e invisible, y entonces ahora todo es catequesis, y la recepción de los sacramentos es una apéndice celebrativa, como la ceremonia final de grado. Pero seguimos trabajando bajo el supuesto de una comunidad que a veces es frágil y de una conversión que damos por supuesta. Por eso, cuando decimos la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, tenemos que entenderla es así. Catequesis, palabra, momento de anuncio, momento querigmático, como lo miraremos ahora, junto con lo litúrgico sacramental, en la mediación de la comunidad, del testimonio de la comunidad, al servicio, todo ello, de ese encuentro, de ese diálogo de salvación. El directorio de catequesis del 2020 es bien interesante leerlo en esa perspectiva, porque nos va a decir que la dimensión espiritual es lo central. Es lo central. Digamos que eso ya se venía hablando tiempo atrás, incluso en catequesis tradente, cuando se decía que la finalidad de la catequesis era la comunión con Cristo y entrar en comunión con todo lo que entramos en Cristo. Eso ya se venía hablando, pero como que cada vez vamos tomando más conciencia de esto. Y fijémonos que en la misma introducción, aquí solo estamos en la introducción del texto, ni siquiera adentrándonos a ello, nos dice, a la luz de estas líneas que caracterizan la catequesis en clave misionera, se redescubre también la finalidad del proceso catequético.
la comprensión actual de los dinamismos formativos de las personas plantea que la unión íntima con Cristo, objetivo final de la propuesta catequética, señalada siempre por el magisterio, no solo se debe presentar como un gran valor en sí, sino que debe realizarse con un proceso de acompañamiento. Y fíjate la palabra que usa, el complejo proceso de interiorización del Evangelio. Es decir, ahí empieza a entrar una dimensión más espiritual, más de interiorización, y entonces también la catequesis como que debe superar con mayor razón esa dinámica de instrucción, de enseñanza, de unos contenidos que muchas veces quedan fuera y no se introyectan, se interiorizan en la vida de la persona. Hay un libro bien interesante, ya hay un catequeta español que se llama Juan Carlos Carvajal, donde dice que si esa dimensión espiritual, que incluso está súper subrayada en Evangelii Gaudium, cuando el Papa habla allí de evangelizadores con espíritu, para el campo de la catequesis, eso es una cosa muy importante porque vamos a entender que nosotros como catequistas, acompañando momentos de iniciación, lo que somos es servidores al Espíritu Santo, es ser facilitadores a la acción del Espíritu Santo, que actúa en el mundo y que también actúa en su iglesia, y naturalmente pues lo que se busca es que la persona se abra a esa acción del Espíritu. Y de ahí vamos a entender dos cosas que son claves para comprender el concepto de catequesis. Es entender que la catequesis al servicio de la iniciación cristiana tiene que ser entonces querigmática y tiene que ser también mistagógica. Y ahí entonces esto simplemente como unas frases, después a ustedes se les entregará esta presentación, cambia por completo nuestra forma de pensar la catequesis. Sin comunidad, centrada únicamente en una serie de conceptos y de contenidos. Fijémonos aquí nomás, pasar de unos itinerarios temáticos y rituales prefijados previamente a la articulación de unos dinamismos que hagan posible el seguimiento y acompañamiento de los procesos espirituales de quienes se inician. Pasar de una catequesis entendida como educadora de una fe ya por supuesta, es decir, ubicada más en la etapa pastoral, a entendida como una catequesis misionera, cuyo propósito es acompañar ese momento en el que suscita y se nace a la fe. Fijémonos el cambio tan fuerte que se nos pide, y también una catequesis que pareciera que le da más importancia al catecismo, sin quitarle valor al catecismo, pero que esté más focalizada en la palabra y que sea más articulada al partir del querigma, y luego vendrá toda una serie de realidades que seguramente ya hemos escuchado, el catequista como testigo, acompañante y mistagogo. Por eso hay una relación íntima entre querigma y catequesis, no solamente porque hay una relación estrecha entre primer anuncio y catequesis de iniciación, sino porque la catequesis debe ser querigmática. La catequesis debe ser querigmática. Si la catequesis, junto con los sacramentos en la comunidad, está al servicio de un proceso interior, la catequesis tiene que ser querigmática, y eso cambia por completo esa mecánica catequística de enseñar temas, de enseñar contenidos, porque no generan ese encuentro con Jesús. El querigma no solamente son esas frases o contenidos que podemos encontrar en la Biblia. El querigma es un talante, es un modo de hacer la misma catequesis. Fijémonos que aquí lo dice el mismo directorio del 2020 cuando dice: el objetivo de la catequesis es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se renueve. Eso también pensando en lo práctico, fijémonos que no se trata entonces de colocar ahora en nuestros temarios y cursos un primer momento que llamamos querigmático y le ponemos unos anuncios, y luego viene otro momento, ¿no? Fijémonos que es todo un talante de acompañar
la apertura a la acción del Espíritu en la persona, a vivir esa experiencia de interiorización del Evangelio, a vivir esa experiencia verdadera con Dios. Por eso, vea, por ejemplo, lo que dice aquí acerca del talante querigmático de la catequesis. Dice que expresa el amor salvífico de Dios previo a cualquier obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad y que apela a la libertad, que posea notas de alegría, estímulo de vitalidad y integralidad armoniosa, y que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Por eso cuando decimos que la catequesis es querigmática, estamos hablando de un talante pedagógico más cercano a lo mistagógico, a esa apertura del misterio de Dios, a esa interiorización, a esa verdadera experiencia de Dios. Por eso dice, la catequesis como eco del querigma, no solamente porque es el primer querigma que se anunció, que llevó a la conversión, se sigue ahondando, sino también como talante pedagógico, es más narrativa, es más afectiva, es más existencial, es más relacional y tiene un tono más salvífico. Y por eso también el Papa Francisco y el directorio va a hablar de la importancia de la mistagogía, y él va a decir que se ha venido hablando cada vez más de eso, pero todavía falta, donde dice, mire, muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar por la renovación de esta renovación mistagógica. Es una palabra que cada vez va tomando más fuerza, y la mistagogía la podemos entender de muchas maneras. La unión entre catequesis y liturgia, y Biblia y liturgia, lo que ya mostramos un poco en esos otros cuadros anteriores, una catequesis sobre los sacramentos, una catequesis rica en signos y simbologías, también toda la pedagogía catecumenal de la iniciación cristiana, pero todavía algo más amplio, entender la dimensión mistagógica de la Iglesia y de toda la evangelización, porque lo que se pone en juego aquí verdaderamente es tener una experiencia de Dios, una experiencia de encuentro con la persona de Jesús. Y entonces ya no solamente se va a hablar del catequista mistagogo o de la mistagogía como la última etapa después de los sacramentos del catecumenado, sino de toda la iglesia mistagógica. Toda una iglesia hoy día tiene que ser mistagógica, y necesitamos de comunidades verdaderamente mistagógicas, porque el problema no solamente es que el catequista sea mistagogo, la catequesis sea mistagoga, sino que la iglesia todo sea mistagógica. Y para ir cerrando y abrir ya un poco más a la conversación, esa catequesis querigmática, misionera y mistagógica tiene que inspirarse o ubicarse mejor dentro del itinerario catecumenal. Por eso lo que aquí también se logra es que la catequesis, al entenderla dentro de la iniciación cristiana, se coloca en su verdadero momento pastoral en el que nació, que es el momento catecumenal. Y si la logramos entender allí, entenderemos mejor su realidad y su especificidad. Y aquí, esa catequesis de iniciación, dirá el directorio, tiene unas características que le son propias, que la hacen distinta a cualquier otra acción de palabra en el momento pastoral, y que también la hacen también distinta a esa acción de palabra en el momento misionero, que es el primer anuncio. Y dice, es una formación orgánica y sistemática de la fe, es mucho más que una enseñanza, aunque incluye la enseñanza, es una formación básica, esencial, centrada en lo nuclear de la experiencia cristiana, y después ese querigma se seguirá ahondando en otros momentos pastorales. Y también va a decir que no se reduce únicamente a lo circunstancial y ocasional, sino que es una acción sistemática en la vida de la comunidad, y por eso toma esa mecánica catecumenal, ese dinamismo catecumenal que le es propio. Bien, entonces con esto terminamos esta primera parte. Entonces ya damos paso a preguntas, a comentarios u otro tipo de inquietudes sobre esto.
Padre Manuel, muchísimas gracias. Tenemos prácticamente casi 950 personas, tanto en el YouTube como en el Facebook, las redes, los canales digitales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos catequistas, sacerdotes, religiosas que se han conectado en esta noche. Muchos de ellos son los encargados y los delegados de catequesis de las jurisdicciones eclesiásticas. Llega una pregunta por uno de los canales digitales: ¿cuál sería la mejor forma de renovar hoy? ¿Cuáles serían los mecanismos, las líneas, en fin, de renovar hoy la catequesis a nivel diocesano? Porque nuestras catequesis, la mayor parte son presacramentales. ¿Cómo se puede ir haciendo esa transición? Bien, un elemento fundamental en la transición es que en nuestras comunidades diocesanas le demos importancia, prioridad al catecumenado de adultos no bautizados. Si bien es cierto que en muchas regiones del país, de pronto en ciudades no tan grandes como Bogotá o Medellín u otras, el bautismo de adultos puede ser una acción de unos pocos, mientras no exista en nuestras comunidades diocesanas estructurado, organizado, visibilizado, hecho realidad ese espacio pedagógico llamado catecumenado de adultos no bautizados, va a ser muy difícil y casi hasta imposible renovar nuestras prácticas catequísticas. Y me explico más. No solamente porque el catecumenado de adultos bautizados sea el lugar por excelencia de iniciación, no solamente porque es el que debe inspirar las demás formas de catequesis, sino porque no podemos cargarle a la acción evangelizadora y pedagógica con los niños la renovación de nuestra iglesia y de la catequesis. Porque es que la acción iniciatoria de acompañante de los niños es una acción pedagógica, sí, importante, fundamental, hay que hacerla bien, pero tenemos un problema fuerte y es que ella no nos va a ayudar a cambiar esto. Nosotros le dedicamos materiales, tiempo y la gran mayoría de nuestros catequistas y reflexiones a la catequesis infantil. Y resulta que tendríamos que cambiar un poco y darle prioridad al catecumenado de adultos. Es curioso que en nuestros países latinoamericanos eso casi no se hable, no se enuncie, no se muestre, no se trabaje, se vea como una acción marginal o como un servicio, como una respuesta a una necesidad de algún adulto que se le pasó el tiempo, decimos, que uy, qué vergüenza tan grande y no está bautizado, y de un modo casi vergonzante, o como un curso para el matrimonio, hacer eso. Entonces hacemos una acción de 2-3 días, hágale usted y hágale el favor a esta persona. Entonces eso no nos permite crecer. Para mí ese es el punto de botella donde no hemos salido. Entonces repito, si queremos de verdad empezar a cambiar esta realidad, démosles prioridad, visibilidad, estructuremos en nuestras diferentes comunidades eclesiales un verdadero catecumenado de adultos no bautizados, inspirados en el RICA, naturalmente, en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Ahí aprenderemos en verdad lo que significa el momento pastoral de la iniciación cristiana y la tarea específica de la catequesis junto con los sacramentos, la comunidad y la conversión para ese servicio de encuentro espiritual. Gracias, Padre Manuel. Un saludo también muy especial está en los canales digitales el señor arzobispo de Manizales, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, también nos acompaña. Otra de las preguntas que llegan de las jurisdicciones eclesiásticas, se va viendo que el tema de los adultos es un gran desafío. Cada día personas que no están iniciadas, que en sus edades tempranas no se les hizo ningún despertar en la fe,
y se continúa en las jurisdicciones eclesiásticas pensándose solo en los niños, en los jóvenes, pero se siente que es un público, si lo podemos decir de esa forma, que todavía no se ha incidido en él porque se supone la fe. ¿Qué se podría decir, Padre Manuel, acerca de esta preocupación que nos expresan desde la diócesis de Ocaña? Fijémonos que la Iglesia hoy día se caracteriza por una condición amplia de muchos bautizados no adheridos, de bautizados no convertidos. El mismo sínodo sobre nueva evangelización, un punto fundamental que se trabajó fue esa. Es una realidad y es una característica de nuestras iglesias y de nuestras comunidades, de personas que en su infancia fueron bautizadas, luego vivieron cursos de primera comunión, otros de confirmación, pero al llegar a la edad adulta se distancian, ya no resulta significativo. Pero también es consecuencia de la infantilización de la catequesis, que pensamos que es una acción para los niños, cuando se es niño, y cuando la persona ya madura, crece, se hace adulta, pues eso ya no habla, no le dice y no le convoca. Entonces, naturalmente tenemos que, además de darle prioridad al catecumenado de adultos no bautizados, también es darle prioridad a la catequesis de adultos bautizados. Bautizados pero no adheridos, bautizados pero no convertidos, o bautizados por tradición, porque tenemos que caminar todos a una comprensión del hecho cristiano donde ya no basta la herencia familiar, la herencia religiosa, la realización de unas costumbres, de unas tradiciones, sino que se requiere una opción en conciencia, en libertad y de verdadero convencimiento. Entonces, y eso aplica tanto para la pedagogía del adulto como para la pedagogía del niño. Ambos tienen que dar esa respuesta libre y convincente y en convencimiento a la propuesta cristiana. Entonces, ahí también implica un cambio radical. Y uno de los cambios, yo diría que dos cambios fundamentales también se requieren. Primero, entender que no hay edades para los sacramentos. O sea, el bautismo no es porque se es niño, está recién nacido. La Eucaristía no es porque ella es un poco más grande y entonces ahora hace la primera comunión, y la confirmación es porque se es adolescente y es un joven de confirmación. No hay edades para los sacramentos. Hay una pastoral de iniciación cristiana que acompaña las diferentes situaciones de iniciación que encontramos en la realidad, y muchas de ellas atravesadas por edades. Hay niños, hay adultos, hay jóvenes, pero también tenemos que entender que uno puede nacer a la fe, llegar a la fe en cualquier edad, en cualquier momento. Entonces, necesitamos una pastoral de iniciación con unos dinamismos que permitan acompañar el nacimiento de la fe en diferentes momentos etarios y vitales. Y eso no es lineal. Nosotros siempre hemos pensado de un modo lineal. Hacemos la de los niños esperando que eso dure y aguante toda la vida. Tampoco eso nos ha dado resultado. Entonces, lo que tenemos que entender es que incluso aparece una realidad también novedosa, y es que a lo mejor la iniciación de los niños y de adolescentes hay que volverla a hacer 1, 2, 3 o hasta más veces, porque pues también es un momento etario de toma de decisiones, sí, importante, pero que luego la condición social lo confronta frente a otras realidades. Entonces, es de quitarle ese carácter infantil a la catequesis. Eso no quiere decir que no acompañemos al niño. Incluso nosotros, cuando acompañamos al niño, lo infantilizamos, y por eso también el niño no da esa respuesta de encuentro y de conversión personal en su edad propia, tiene que darla también. Como todo lo infantilizamos, entonces ni la comunidad se hace madura, ni los adultos quieren dar una respuesta de fe convincente y en libertad, y los niños pues están allí más por tradición y costumbre, y cuando crecen por eso también
el hecho cristiano no les significa. Entonces, casi como que tenemos dos prioridades, que son el catecumenado de adultos no bautizados y la catequesis de adultos, pero en la catequesis de adultos hay que entenderla bien. La catequesis de adultos no es que tengamos grupos parroquiales. Claro, hay que tener miembros de la comunidad que se organizan, que se estructuran, que se congregan, que hacen comunidad y que prestan servicios a la evangelización. La catequesis de adultos, si lo queremos decir, es acompañar a cuasi cuatecúmenos. En la medida en que, aunque hayan celebrado los sacramentos, no han dado esa respuesta de adhesión a Jesús. Entonces hay que entender como una catequesis, casi como un cuasi cuatecumenado para adultos. Bueno, tenemos gente conectada en todo el país. Tenemos en Atlanta, en Canadá, tenemos en Paraguay. Son muchas las inquietudes que tenemos en el chat. Edwin Bolívar hace la siguiente anotación. Sería clave que se empezara a gestar espacios formativos dirigidos a los catequistas para que se empiece a gestar esta conversión en cuanto a la proyección y ejecución de los procesos catequéticos. Y también Misael Kemba hace una pregunta al Padre Manuel. ¿Cómo comenzar a cambiar la mentalidad de algunos sacerdotes, a nosotros, sí, que se han ido quedando en una catequesis de solo contenido y muy poco de inspiración catecumenal? Yo diría que hay un elemento importante que incluso teólogos del posconcilio como Karl Rahner fueron haciéndole ver a la Iglesia del presente y del futuro hacia dónde debía caminar, y creo que es hora que lo tomemos en serio, y es toda esa centralidad de la dimensión mística, mistagógica y espiritual de la vida cristiana, porque ese cristianismo hecho de tradiciones, hecho de costumbres, relacionado más con prácticas, pero que son como cosas externas, pero no se ha dado esa interiorización del Evangelio. Es ahí donde encontramos la fragilidad en todos, y entonces eso se traduce también en pedagogía. Por eso la pedagogía de la fe es casi como socializar a la gente en el cumplimiento de ciertas normas, de ciertas obligaciones, de ciertas prácticas, pero no hemos acompañado esa experiencia real de encuentro con Dios en el Espíritu. Entonces hay que darle la importancia y el centro es a eso. Y en la medida que coloquemos en el centro esa dimensión espiritual, la centralidad de la dimensión espiritual, la misma catequesis toma una dimensión más bíblica, más narrativa, menos doctrinal, menos de enseñanza del catecismo, menos de enseñanza de obligaciones morales. A mí me llama mucho la atención el número 12 o 14 de Apareciática, no me acuerdo, cuando dice que no resistiría a los embates del tiempo una fe cristiana reducida a unos moralismos blandos, a una reducción de unas prácticas. Y eso es lo que tenemos. Entonces yo creo que todos nosotros, en la formación de los presbíteros, en la formación de los catequistas, en todo lo que hagamos, y no solamente para la catequesis, sino para la misma vida de la Iglesia, recuperar esa dimensión mistagógica de la Iglesia, de la evangelización, esa dimensión espiritual. Ahí creo yo que estaría como una clave de renovación, y insisto, eso ya lo decían cantidad de teólogos que pensaban en el posconcilio, años 60, 70, cómo y de qué manera debería ser la Iglesia del futuro, y creo que nosotros hoy somos esa Iglesia que ellos vislumbraron en un futuro, pero seguimos con un cristianismo, y creo que Aparecida lo dice de otra manera como lo estoy diciendo yo. Aparecida reconociendo la condición de muchos bautizados no convertidos, cuando toma las opciones dice que todo bautizado llegue a ser en verdad un discípulo misionero de Jesús. Ese es el reto. Entonces, en la medida en que seamos conscientes de eso y pongamos en el centro la dimensión espiritual, creo que los sacerdotes y todos podríamos empezar a ver distinto nuestro ministerio, nuestro
camino pastoral, evangelizador, nuestra forma de ser comunidades, y eso se traduciría después en instrumentos que tengan más el centro de atención en esa dimensión. Bien, muchas gracias, Padre Manuel. Luis Eduardo Buitrago nos habla desde la Arquidiócesis de Manizales. Dice que desde hace varios años se desarrollan allí procesos de catequesis familiar donde se forman tanto niños como padres para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y también nos hacen otra pregunta: ¿cómo pasar de una catequesis tradicional y pasar a una catequesis misionera que responda a las necesidades de hoy? Pues ya usted lo ha dicho también ampliamente, pero valdría la pena de pronto resaltar algunas de esas ideas, Padre, que ya usted nos ha dicho en este espacio tan generoso que nos ha regalado en esta noche. Y Jacqueline Jaimes Caballero pregunta: ¿qué estrategias se pueden utilizar para llevar a los niños a vivir una experiencia genuina de Dios? Bien, pues yo diría que un elemento importante en cualquier camino catequístico con niños, si pensamos en el adulto, es que el adulto no lo convoquemos únicamente para instrumentalizarlo o para invitarlo a que él nos ayude, digámoslo así de un modo muy simple, a que los niños vayan a la catequesis y hagan las tareas. Es convocar al adulto para que el adulto sienta el llamado a vivir la fe él en su propia persona, a hacer un camino propio de conversión. Eso sería lo primero, incluyendo pues la manera como se hace la catequesis familiar. Y eso también aplica para el niño, para que el niño también en su edad, en su momento y con pedagogías adecuadas, pues pueda dar también esa respuesta de fe personal. Eso es lo que digamos que el reto es que todos tengamos una experiencia personal de Dios en la iglesia, en la comunidad, y podamos vivir esa experiencia personal en la comunidad. Que ese es otro factor fuerte al que tenemos que insistir. Aunque la catequesis la hagamos en el templo y la hagamos en los salones parroquiales, no es una catequesis de la comunidad. La mayoría de nuestros catequesis son todavía dar respuesta a necesidades personales e individuales. Necesito el bautismo de mi hijo, necesito la Eucaristía para mi niño, necesito el bautismo de mi niño. Tenemos que dar un vuelco y tenemos que colocar como protagonista de la acción la comunidad que anuncia, la comunidad que acoge, la comunidad que acompaña, de modo tal que todo camino catequístico sea la acogida de una propuesta de la comunidad. La gran mayoría de las deficiencias catequísticas obedecen a que nos quedamos en dar respuesta a una mirada individualizada y subjetiva del cristianismo. Y por eso no tenemos una vida de la comunidad también fuerte y creíble. Eso le resta credibilidad al cristianismo. Entonces hay que poner en diálogo lo comunitario con lo personal. Y ese elemento que dicen los directorios de la comunidad como origen, camino y sujeto de la iniciación cristiana, hay que pensarlo mucho, hay que verlo como la pedagogía tiene un carácter más comunitario y menos individualizado. Eso se sumaría a todas las otras cosas que hemos dicho, porque así como damos por supuesta la conversión, también damos por supuesta lo comunitario, como si el hecho de que haya una parroquia en un barrio y esté allí, ya existe una comunidad cristiana, y resulta que a veces nuestras parroquias pueden ser centros de servicios religiosos, pero no lugares. A mí me llama la atención mucho que en el signo de la nueva evangelización, hablar de nueva evangelización se decía, el problema de la nueva evangelización no son problemas del mundo o problemáticas externas que cambien, sino la pregunta de la nueva evangelización es por el sujeto evangelizador que es la comunidad.
¿Dónde está esa comunidad? ¿Cómo está conformada esa comunidad? ¿Existe esa comunidad? Porque luego va a decir más adelante el mismo documento de trabajo que el reto que tenemos es que nuestras comunidades sean lugares de verdadero encuentro con Cristo y no lugares de burocracia, de servicio religioso. Eso es un reto también inmenso a todo lo que ya venimos conversando. Bueno, en sala tenemos 956 personas en los 3 canales digitales que estamos empleando para llegar a todos ustedes. El canal de YouTube de la conferencia, por favor, se pueden suscribir de manera que les avise inmediatamente, comiencen estas charlas que estamos haciendo cada miércoles, en los 4 miércoles, como les había indicado al principio de esta reflexión. El canal de Facebook y el Twitter, 956 personas tenemos en este momento. Rosa Pedraza nos dice también que en nuestra parroquia se realizan mensualmente escuelas de padres, son muy importantes para compartir con las distintas catequesis, comunión, confirmación, catequesis de adultos. Sin contenido, creo que no hay nada que transmitir. Que sería superficialidad. El reto es cómo las experiencias catequéticas producen deseos de seguir creciendo, formándose y participando, nos dice José Raúl Aparicio desde la ciudad de Panamá. Pues Padre Manuel, podríamos cerrar, no sé si tendríamos algo más, de pronto algunas palabras finales ya para despedirnos y anunciar la conferencia que tendremos dentro de 8 días. Bien, quiero referirme a esa interpelación de sin contenidos. No se trata de que no haya contenidos, porque la catequesis es el momento, es la función de palabra que junto a lo litúrgico y lo sacramental y lo comunitario y la respuesta de la persona acompaña la iniciación cristiana. Entonces, cuando estamos diciendo que es el momento de palabra, estamos diciendo que es un momento de enseñanza, pero no enseñanza tradicional, ni enseñanza de instrucción, ni enseñanza de solo fórmulas. Por eso la catequesis es querigmática, porque la catequesis anuncia es a una persona, que es la persona de Jesucristo. Entonces, si queremos hablar de contenido, estamos diciendo que el contenido de la catequesis es esa persona, Jesucristo. Entonces no estamos diciendo que vaciemos de contenido y que volvamos eso solamente una experiencia emotiva o sentimental. Lo que estamos diciendo es que superemos esa catequesis instruccionista, doctrinal, y sea una catequesis cuyo anuncio, cuya palabra acompañe ese encuentro de experiencia con Jesús, porque también es un hecho que puede haber personas que conocen los contenidos y mantienen experiencia espiritual de Dios. Entonces no es decir que nos vaciamos de contenidos y no vamos a transmitir ni enseñar nada. Por eso decía yo que la catequesis es querigmática, porque pone en el centro a la persona de Jesús. Ese es el, si cabe la expresión, aunque a mí no me guste mucho, pero pues digamos que el contenido de la catequesis es Jesucristo, pero no como una doctrina, sino como una persona en la que yo entro en comunión. Y pues también creo que es importante darnos cuenta que de alguna u otra manera en nuestro país y en América Latina pues existen ya caminos, experiencias, búsquedas que estamos haciendo todas nuestras diócesis estamos intentando cómo aplicar el directorio de catequesis, cómo caminar más hacia una iniciación cristiana. Ahí hay un valor fuerte del cual podemos agarrarnos para seguir caminando juntos. También la ventaja de hoy día es que como es un problema común para todos, no es un problema de uno solo, sino que toda la misma iglesia camina en esa búsqueda y contamos con estos medios digitales, podemos aprender unos de otros, podemos ya encontrar en contacto con gente de todo el mundo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué me permite a mí, qué puedo aprender. También es una riqueza grande que encontramos. Y en esa lógica fue que se creó
eso que se llama ahora el Laboratorio Latinoamericano de Catequesis del CELAN, que sea como una red de aprendizaje, como una red de diálogo, como una red de innovación, como una red para entrar en contacto con experiencias, con personas, con investigadores, con realidades catequísticas de toda América Latina, para que podamos todos seguir aprendiendo y seguir creciendo. Por eso los invito también a estar atentos a la página del CELAN. Ahí ya dentro de poco comenzaremos a tener una serie de presencias, de conversatorios, de cursos, con esa mirada latinoamericana y mundial, para que ese aprendizaje lo podamos y nuestra búsqueda sea compartida, cada uno en un lugar, en un momento, en una situación, y podamos compartir estas preguntas, crecer juntos. Entonces también los invito a que los obispos, los sacerdotes, las parroquias, los catequistas hagan parte de ese laboratorio, que es una búsqueda común en América Latina, todo esto que nos estamos preguntando, y podemos ayudarnos unos con otros. Padre Manuel, muchísimas gracias. Su aporte ha sido muy significativo en esta noche. El solo hecho de ver todos los comentarios, las preguntas, ha generado muchísimas inquietudes, porque han llegado comentarios de todas las jurisdicciones eclesiásticas del país y también fuera del país. Estos espacios nos ayudan muchísimo, todo este camino de formación y de acompañamiento a nuestros catequistas. Al señor obispo, arzobispo de Manizales, gracias por su presencia en esta aula virtual. A todos los delegados de catequesis, los sacerdotes que nos acompañan, religiosos, religiosas, los catequistas y catequistas, las catequistas y los catequistas de todo nuestro territorio nacional. En nombre de Monseñor Pedro Salamanca, obispo de Facatativá y presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis y Biblia, muchísimas gracias. Nuestra próxima cita es dentro de 8 días. Las personas ya se han inscrito aproximadamente 2.700 personas. Les llega el correo con la promoción que ponemos entre lunes y martes y la conexión. Por favor, multiplíquela, compártala con sus contactos, con sus catequistas. Esta es también una oportunidad muy importante de tener reflexiones como las del Padre Manuel, como las de Monseñor Octavio y las que vamos a tener los próximos miércoles. Este esfuerzo también de la Conferencia Episcopal y del equipo asesor de nuestro departamento, repito, es una oportunidad para continuar nuestra formación como catequistas. Los invito para que hagamos una oración y nos despidamos. Señor, haz que yo sea testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como un don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, y para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre.
Amén. Buena noche, buen descanso. Dentro de 8 días nos encontramos a las 7 de la noche. Buena noche para todos. Muchas gracias.